Hola niños y niñas de quinto básico, comenzamos con una nueva clase de ciencias naturales en la cual nuestro objetivo es identificar las principales diferencias y similitudes entre océanos y lagos. Bueno, al comenzar vamos a recordar la clase anterior. Recuerden que hablamos sobre el océano y hablamos sobre los lagos. Dijimos cuáles eran los tres principales factores, qué diferencia había entre el mar y el océano, que recuerden que el océano son grandes masas de agua que separan continentes y el mar es una parte del océano, pero está más ligada o más cerca de lo terrestre. Además, hablamos que entre los lagos y los océanos habían diferentes ecosistemas y todo esto provocado por los diversos factores, ¿cierto? Cuando yo me refiero a factores hablo de lo siguiente. Hay tres factores fundamentales, son la temperatura, la luminosidad y la presión, lo que provocan diferentes medioambientes bajo el océano, ¿cierto? O los lagos. Para poder saber qué aprendieron más o menos o qué conocimiento tienen adquirido del primer video, necesito que respondan las siguientes preguntas en una hojita, ¿ya? Puede ser al reverso de la guía, ¿cierto? En un lugar que esté sin ninguna impresión, ¿cierto? O sin nada escrito. Me colocan su nombre arriba, su nombre completo, su curso, y me colocan el número de cada una de estas preguntas y la respuesta al lado. ¿Por qué les digo que me colocan el nombre? Porque esto quiero que lo envíen en una foto a su profesor jefe luego de que terminen la guía. ¿Ya? Terminan la guía, hacen estas preguntas, las responden, ¿ya? Y le envían una foto al profesor jefe. El profesor jefe me los va a enviar a mí. Yo voy a esperar durante la jornada que corresponde, ¿cierto? El horario que corresponde, las preguntas. Recuerden que todo esto después puede tener una nota. Por lo tanto, yo necesito sí o sí, durante ese horario, las respuestas de estas preguntas. Comencemos entonces. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre océano y mar? Yo ya les di una ayudadita. Número 2. ¿Qué pasa con la temperatura a más profundidad del océano? Cada vez que nosotros nadábamos más profundo en el océano, ¿cierto? ¿Qué pasaba con la temperatura? ¿Aumentaba o disminuía? Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la luminosidad fótica y aquella que es afótica? También acuérdense de eso. Algo tenía que ver con los metros, ¿ya? Dice después, ¿qué sucede con la presión a más profundidad del océano? Cuando estábamos en lo más profundo del océano, ¿qué pasaba con la presión? ¿Disminuía? ¿Aumentaba? ¿Se quedaba igual? ¿Qué pasaba? Una vez que tengan la respuesta de esto, recuerden enviármelo. Bueno chicos, en la parte de su guía, o donde habíamos quedado la semana pasada, o la clase pasada, quedamos en este cuadro que es un cuadro comparativo, ¿ya? Con los tres factores y uno más entre el océano y los lagos. Comenzamos a ver las características, similitudes y diferencias. Con respecto a la profundidad, en el océano tiene mayor profundidad que el lago, ¿cierto? Las zonas más profundas se denominan fosas y están dentro de los 8.000 metros, ¿ya? En profundidad. En cambio, el lago, su profundidad es menor que la del océano. El lago más profundo es el lago Baikal. Recuerden ese nombre, lago Baikal. En cuanto a la luminosidad, que son los rayos del sol que llegan dentro del agua, en el océano los rayos ingresan a profundidades que no superan los 200 metros. A mayor profundidad, menos luminosidad. Y en los lagos es suficiente para el desarrollo de flora y fauna. Eso quiere decir que llega un poquito más de luz y permite que se desarrollen más ecosistemas. Temperatura. La capa superficial en el océano es templada, ya la parte de arriba, entre los 10 grados y los 30 grados aproximadamente. El lago, su temperatura es casi siempre uniforme, siempre se mantiene a una temperatura, ya no es que vaya cambiando según la profundidad o que vaya más arriba, no, se mantiene de manera uniforme. Y en cuanto a la presión, en el océano a mayor profundidad es mayor la presión. Lo que pasa con los seres vivos no puedan llegar vivos abajo, ¿cierto? El agua se siente más pesada, como que te va presionando y incluso uno puede
explotar las venas, ¿cierto? O el corazón por tanta presión que se va juntando. Y en cuanto al lago, la presión es menor. La ausencia de sal también influye en la presión. Eso quiere decir, como el lago es agua dulce, la presión también puede ser influenciada por esto, por lo que no es tanta como en el océano. Bueno, después de desarrollar este cuadro, respondemos las preguntas que están a continuación en su guía. Están impresas y ustedes las tienen que responder ahí. ¿Cuál de los dos, océano o lago o río, posee menor presión y por qué? Número 2. ¿Cuál es el nombre del lago más profundo? Yo lo dije 2 veces y les dije que lo recordaran. Número 3. ¿Cuál crees tú que es la razón de que los lagos tengan mayor luminosidad? ¿Por qué llegan más rayos del sol? Y número 4. ¿Qué significa que la temperatura de los lagos sea uniforme? También lo expliqué. Así que bueno, chiquillos, eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden que una vez que terminen su guía me envían la foto de las respuestas, ¿cierto? De las preguntas. Esas preguntas traten de hacerlas sin ver el video de la clase anterior para ver si aprendieron algo o por lo menos les quedó algo en su cabecita. Cuídense mucho, los quiero mucho y me ven en el próximo video. Chao chicos.